Minutos después de despegar de Yakarta, Indonesia, Lion 610, no tengo una altitud fiable, los instrumentos se contradicen. luchan por controlar uno de los aviones más nuevos del mundo, ¡Sube! el Boeing MAX 8, ¡Sube! Nunca llegaron a saber qué pasaba. y se acaban estrellando contra el mar de Java. Fue un accidente muy grave. ¿Qué nos dicen los datos de seguimiento? Los investigadores analizan una trayectoria errática Se desviaron y la altitud no paraba de cambiar. y unos problemas de mantenimiento, ¿Que si teníamos problemas? Claro. y descubren un traicionero elemento de software. Parece que se activó el MCAS. ¿Qué es eso? Lo que averiguan sorprende al mundo entero y deja en tierra toda una flota de aviones. La historia del 737 MAX será un hito decisivo en la historia de la aviación. Mayday, catástrofes aéreas. En tierra, Boeing MAX 8. Pasan pocos minutos de las 5 de la mañana en Yakarta, Indonesia. 181 pasajeros se preparan para un corto vuelo nacional. En la cabina de mando, ¿Bombas de combustible? el copiloto Jarvino realiza los procedimientos previos al vuelo. Bombas activadas. El comandante es Babi Suneya, quien tiene más de 6.000 horas de vuelo a sus espaldas. Los pasajeros viajan a bordo de la última versión del famoso Boeing 737 conocido como MAX 8. David Carva es un expiloto de pruebas de Boeing. El MAX es la cuarta generación del 737, uno de los aviones de más éxito de la historia. Nació de la necesidad de mejorar su rendimiento y eficacia. El MAX 8 se convierte rápidamente en el avión más vendido de Boeing. Hay ya más de 300 en los cielos y casi 5.000 reservas. En el que viaja hoy la tripulación se entregó a Lion Air hace 2 meses. Lion 610, pista 25 izquierda despejada por Sierra Charlie 1. Póngase en contacto con control aéreo cuando estén en posición. Lion 610, pista 25 izquierda despejada por Sierra Charlie 1. Despejado. No hay tráfico. Lista previa al despegue. Flaps. Flaps a 5. Indicado. El vuelo 610 de Lion Air realizará un trayecto de 90 minutos entre Yakarta y la isla de Bangka, sobrevolando el mar de Java. Esta aerolínea de bajo coste opera cientos de vuelos cortos como este cada día. Indonesia es el cuarto país más poblado del mundo. Está formado por 17.000 islas, por lo que necesitan una forma sencilla de realizar transportes de corta distancia para llegar a esos lugares. El MAX es el avión ideal para ese tipo de operaciones. Lion 610, pista 25 despejada para despegue. Contacten con terminal cuando estén en el aire. Lion 610, despejado para despegue. A las 6:20, Rotación. el MAX 8 se eleva de la pista en Yakarta. Pero inmediatamente surgen problemas. La columna de control del comandante comienza a vibrar. Es un aviso de que el avión está a punto de entrar en pérdida. Configuración de despegue. Sí, ¿pero qué? Los pilotos no pueden identificar la causa del problema. No tienen otra opción que seguir ascendiendo. Los pasajeros no saben que los pilotos están lidiando con una situación inusual.
Lion 610, vuelen con rumbo 248 y sigan la salida instrumental normalizada. Lion 610. El controlador aéreo no sabe que hay un problema en la cabina de mando. Los pilotos reciben una alarma. Sus indicadores de velocidad no coinciden. Los datos no encajan. ¿Qué pasa? ¿Deberíamos volver a Yakarta? Sube el tren. Lion 610, asciendan a nivel de vuelo 270. Ignorando aún el problema, el controlador pide a la tripulación que siga elevándose hasta los 8.200 metros de altura. La altitud no coincide. El copiloto indica que los altímetros también muestran lecturas distintas. Vale, recibido. Lion 610, confirme nuestra altitud actual, por favor. Lion 610, su altitud actual son 275 metros. Los pilotos obtienen datos contradictorios sobre su altura y su velocidad. El comandante Suneya espera que su copiloto realice el procedimiento habitual en estos casos. Elementos de memoria, velocidad poco fiable. ¿Qué altitud solicito? Sí, esto... Vamos. La situación empeora rápidamente. Los pilotos ascienden a 300 metros, pero siguen sin saber su velocidad. Si volaran demasiado despacio, el avión podría entrar en pérdida y desplomarse. Solicita permiso para cualquier punto de espera. El comandante quiere llevar el avión a un punto en el que pueda dar vueltas y solucionar el problema. Lion 610, solicitamos permiso para volar a un punto de espera por nuestro problema actual. Lion 610, ¿cuál es su problema? Tenemos problemas de control. Lion 610. ¿Dónde está la velocidad? No pone velocidad poco fiable. Está ahí. Vale. Si el piloto automático está activado, hay que desactivarlo. No todos los fallos provocan emergencias graves. Las listas de verificación están diseñadas para evaluar la gravedad de un fallo en el sistema. Se forma a los pilotos para que los repasen metódicamente uno por uno. Si el piloto automático está activado, hay que desactivarlo. Desactivado. Pero la lista de verificación no les ayuda. Vale, vale. A 1.500 metros sobre el mar, el comandante lucha para mantener la parte delantera del avión hacia arriba. Puede que el vector de trayectoria no funcione. Lion 610, giren a la derecha rumbo 070 para evitar tráfico. Establece ángulo de cabeceo. Recibido, rumbo 070. Lion 610, ¿están descendiendo? Tenemos problemas de control y estamos volando de forma manual. 070, mantengan rumbo 070. Los pasajeros se darían cuenta de que el avión no ascendía de forma normal y de que no se había nivelado. Seguramente sintieran algunas subidas y bajadas. El comandante Suneya sigue luchando para impedir que la parte delantera del aparato se incline hacia abajo. Controla el avión, un momento. Pero le asigna esa tarea a su copiloto. Tengo el control. Así puede solucionar el problema él mismo. Vaya, está muy... Pero al copiloto también le cuesta mantener el avión nivelado. Había bastantes problemas que tenían que solucionar. El primero era cuál era el denominador común de todos esos fallos. Así es como hay que empezar a solucionar los problemas. El vuelo 610 vuela de forma errática sobre el mar de Java y cada vez es más difícil de controlar.
Las vidas de todas las personas a bordo dependen ahora de que los pilotos encuentren el problema. No sé dónde estamos. Y consigan aterrizar de forma segura. Lion 610, no tengo una altitud fiable. Los instrumentos se contradicen. Recibido. Lion 610, sin restricciones. Cuando un avión declara una emergencia, la primera misión del controlador es ayudar a esa tripulación. El controlador permite al vuelo 610 volar a la altitud que ellos escojan. Despeje el tráfico por encima y debajo de los 900 metros. Recibido. ¿A qué altitud quieren volar? 500. ¡Nos caemos! ¡Nos caemos! No pasa nada. El vuelo 610 se dirige hacia el mar y a los pilotos se les acaban las opciones. ¡Sube, sube, sube! Lion 610, aquí control. Lion 610, aquí control. Citylink 882, mantengan su posición actual. ¿Pueden ver al Lion 610, un Boeing 737 MAX 8? Negativo. Ningún avión a la vista. «30 minutos después de estrellarse contra el mar de Java, localizan los restos del vuelo 610 de Lion Air. No hay supervivientes. Los familiares de los pasajeros viajan a Yakarta para recibir ayuda psicológica. Mientras esperan a que recuperen los cuerpos de sus seres queridos, los investigadores del Comité de Seguridad del Transporte Nacional Indonesio, el KNKT, necesitan comprender por qué uno de los aviones nuevos y más vendidos del mundo se desplomó del cielo. ¿Qué nos dicen los datos de seguimiento? Gracias a los datos de control aéreo, los investigadores del KNKT se centran en la trayectoria de vuelo del avión siniestrado. Se desviaron y la altitud no paraba de cambiar. A partir de esos datos, descubrimos que la altitud del avión fluctuaba. No paraba de subir y bajar. Queríamos averiguar por qué el piloto no mantuvo el avión a una altura constante. Los investigadores necesitan saber si el controlador puede arrojar algo de luz sobre los problemas a los que se enfrentó la tripulación. Dijeron que tenían un problema de control. Lion 610, ¿cuál es su problema? Tenemos problemas de control. Lion 610. Eso es lo único que dijeron. Problemas de control. Poco después, nos informaron de que sus instrumentos eran poco fiables. Lion 615, no tengo una altitud fiable. Los instrumentos se contradicen. Recibido, Lion 610, sin restricciones. Eso fue todo. Por los datos que recibimos por parte del controlador aéreo, no nos dio la impresión de que el piloto estuviera bajo presión. Su tono era normal. No parecía que estuviera estresado. Como los pilotos del vuelo 610 informaron de que tenían problemas de control e instrumentos poco fiables, los investigadores se preguntan si los informes de mantenimiento recientes podrían explicar qué derribó el MAX 8 a tan solo 11 minutos después de despegar. Ese vuelo tenía algunos problemas de control. En ese momento necesitábamos saber más sobre el historial de mantenimiento del aparato. ¿El sensor del ángulo de ataque se sustituyó el día anterior? Hay dos sensores del ángulo de ataque en el 737 MAX 8. Esos sensores calculan el ángulo entre las alas del avión y el aire que les llega. Sus datos ayudan a determinar si las alas ofrecen la sustentación suficiente.
Es una información muy importante. Los pilotos necesitan recibir algún tipo de aviso de que van a entrar en pérdida. El sensor del ángulo de ataque es el que ofrece esos datos. Durante varios días el sensor del lado izquierdo aportó información defectuosa. Por fin lo reemplazaron antes de que el avión volara de Bali a Yakarta el día anterior al accidente. Los investigadores interrogan a la tripulación que usó este mismo avión horas antes de la tragedia para determinar si hubo algún problema con el sensor reemplazado. ¿Que si teníamos problemas? Claro. Interrogamos a la tripulación del vuelo 043. Nos comentaron que, tras el despegue, ellos también tuvieron problemas. Lo que escuchan los investigadores a continuación es inquietante. El comandante explica que cuando despegaron de Bali, saltaron varias alarmas simultáneas señalando que sus indicadores de velocidad y altitud habían fallado. La velocidad y la altura no coinciden. Unos segundos después comenzó a vibrar la columna de control indicando que una entrada en pérdida era inminente. Sigue ascendiendo. Sube tren. Todos los aviones modernos cuentan con 3 conjuntos de instrumentos de vuelo esenciales con alimentación independiente que muestran la velocidad, la posición y la altitud del avión. En caso de discrepancia se pueden determinar cuál aporta los datos incorrectos. Tus instrumentos están bien. Toma el control. El fallo estaba en mi lado, por lo que cedí el control. Flaps retraídos. El comandante ajusta sus instrumentos defectuosos para que muestren los datos del lado de su copiloto. Nos caemos. Levanta el morro. Sigue compensando. Ahí fue cuando el avión comenzó a caer en picado. El comandante informa de que el aparato comenzó a realizar una serie de movimientos no controlados. Usa el compensador. Eso es. Para lograr que el avión ascienda con un ángulo constante, los pilotos establecen la posición de su estabilizador horizontal al despegar y realizan pequeños ajustes durante el vuelo. A eso se le llama compensación. La compensación la puede ajustar el piloto automático o la tripulación de forma manual. Sin embargo, cada vez que el copiloto intenta elevar la parte delantera del aparato, el sistema automático la empuja hacia abajo. Al copiloto le resulta casi imposible hacer que el avión siga ascendiendo. El sistema de compensación en un avión moderno debe ser muy potente. El compensador, en muchos casos, es más potente que la columna de control. Por alguna razón, el estabilizador continuó moviéndose de forma independiente, empujando la parte delantera del avión hacia abajo, a pesar de las órdenes del copiloto. A ver el manual. Cuando el sistema automático mueve el estabilizador, también gira una gran rueda situada entre los dos pilotos. Eso les indica que el sistema está ajustando la compensación por sí mismo. Cuando el comandante se inclinó hacia abajo para mirar el manual y resolver el problema durante el vuelo, el tercer piloto fue el que se dio cuenta de que el compensador se movía de una forma inusual. Estabilizador incontrolado. Desactivando el sistema. La tripulación se da cuenta de que el sistema de compensación automática del estabilizador no funciona correctamente, ya que empuja la parte delantera del avión continuamente hacia abajo. Desactivar el sistema resuelve el problema. Cuando apagaron el sistema, este dejó de empujar el morro hacia abajo. Desactivar el sistema lo solucionó. Los investigadores descubren que posteriormente la tripulación anterior hizo algo sorprendente. Seguimos volando. ¿Seguisteis volando? Si hubieran decidido volver y aterrizar en Denpasar, eso solo los hubiera retrasado 5 o 10 minutos y podrían haber aterrizado con seguridad, pero decidieron seguir volando hacia Yakarta. Lion Air 43, continuamos hacia Yakarta. Tras casi sufrir una catástrofe, sin instrumentos fiables y con la columna de control vibrando, la tripulación elige continuar el trayecto de 90 minutos hasta Yakarta. Nos sorprendió a todos que siguieran adelante con el vuelo.
La tripulación logra realizar un aterrizaje seguro en Yakarta e informa del problema al personal de mantenimiento. Informé del problema y lo anoté en el registro de mantenimiento. Si el avión sufre un fallo inusual en un sistema, hay que anotarlo en su registro de mantenimiento. La velocidad y la altitud no coinciden, pero no pone nada del problema del estabilizador. Los investigadores se sorprenden al descubrir que el comandante del vuelo anterior no comentó nada sobre el estabilizador fuera de control ni sobre la medida que tomó para solucionarlo. Estabilizador incontrolado. Desactivando el sistema. Las vidas de los pasajeros y de tu tripulación dependen de que rellenes el papeleo correctamente. Buenos días. Buenos días. Ya han terminado de cargar. Saldremos sin retraso. Unas horas después, los pasajeros y la tripulación del vuelo 610 embarcan en el avión sin saber nada acerca de los problemas a los que se enfrentó la tripulación anterior. ¿Bombas de combustible? Bombas activadas. ¿Se repitió el mismo problema causando la muerte de las 181 personas que volaban a bordo del avión? Los equipos de búsqueda y rescate tardan 3 días en detectar la señal del registrador de datos de vuelo del MAX 8. Los submarinistas lo recuperan a una profundidad de 35 metros. El registrador almacena los datos del vuelo siniestrado y de los 18 vuelos anteriores, abarcando casi 1.800 parámetros diferentes. Salta la alarma principal en cuanto despegan. Seguramente porque la velocidad y la altitud no coinciden. La vibración de la columna se activa aquí. Los datos muestran que el problema se repitió como en el vuelo anterior. Los datos erróneos provocaron una discrepancia entre los sensores del ángulo de ataque izquierdo y derecho. Gracias a la información del registrador de datos de vuelo, descubrimos que ese avión ofrecía lecturas incorrectas de los sensores del ángulo de ataque que afectaron a ese vuelo y al anterior. Las válvulas del ángulo de ataque, izquierda y derecha, estuvieron desviadas 21 grados, todo el vuelo. Sospechamos que el nuevo sensor del ángulo de ataque instalado en Bali estaba defectuoso o que el proceso de instalación no se llevó a cabo correctamente. El mecánico que reemplazó el sensor antes del vuelo de Bali a Yakarta no se aseguró de que estuviera bien calibrado, lo que generó unos datos defectuosos. Existe un procedimiento que hubiera mostrado que no estaba bien. Firmaron como si lo hubieran realizado, pero no lo hicieron. En el MAX 8, el sensor del ángulo de ataque no solo mide el ángulo del avión. La altitud no coincide. También ayuda a calcular la velocidad y la altitud precisas. Eso explica por qué la velocidad y la altura no coincidieron durante todo el vuelo. El sensor defectuoso del lado del comandante produjo una diferencia entre los datos de velocidad y altitud del lado izquierdo y derecho. Ahí está. Los datos muestran claramente que por cada configuración para elevar la parte delantera del avión se produce otra configuración automática para bajarla. Es lo que describió la tripulación del vuelo 43. Los datos muestran que por alguna razón el sistema de compensación automática del avión bajó repetidamente la parte delantera del aparato mientras los pilotos luchaban por elevarla. 26 acciones diferentes para bajar el morro. No me parece un estabilizador incontrolado. Un estabilizador incontrolado es un fallo habitual del sistema de compensación que suele desembocar en un movimiento continuo e incontrolado del estabilizador. La NTSB trajo a un representante de Boeing para ayudarnos en nuestra investigación. Le pedimos que nos explicara por qué tanto en el vuelo 610 como en el 43 el avión no paraba de bajar la parte delantera del aparato. Intentamos entender estas configuraciones automáticas.
Parece que se activó el MCAS. ¿Qué es eso? Boeing cree que la causa podría ser un desconocido sistema automático conocido como MCAS o Sistema de Aumento de Características de Maniobra. Esa fue la primera vez que escuchamos hablar del MCAS. Para comprender qué pudo causar el accidente del vuelo 610, los investigadores necesitan remontarse 7 años atrás, a 2011, cuando Boeing anunció por primera vez el desarrollo del MAX 8. El 737 MAX nació de la necesidad de mejorar el rendimiento y las ventas del 737. En 2010, el principal competidor de Boeing, Airbus, presentó el A320neo, un avión ideal para trayectos cortos con un consumo muy eficiente de combustible. Fue un éxito inmediato en una época en la que subieron los precios del combustible. Eso cogió al Boeing por sorpresa. El A320neo consumía bastante menos combustible. De repente, se enfrentaron a un dilema. O diseñamos un nuevo avión que supondrá un proyecto de unos 4 o 5 años, o modificamos el 737 ya existente. Pero usar un avión que se había diseñado en los años 60 y convertirlo en un avión más rápido y que consuma menos acarreaba varios problemas. Para mejorar el rendimiento del MAX, decidieron instalar motores más grandes que consumieran menos. La única forma de que cupieran esos motores más grandes era desplazarlos hacia adelante en las alas. Los ingenieros de diseño tuvieron un problema con la distancia al suelo de los motores. En un 737 no puedes aumentar el tamaño del tren de aterrizaje principal por el tamaño del hueco de las ruedas. Tiene que caber ahí. Lo único que pudieron hacer era desplazar los motores hacia adelante y hacia arriba. Eso resolvió un problema, pero generó otro. Hizo que el 737 elevara su parte delantera a baja velocidad, sobre todo cuando ya tenía el morro levantado, como en el caso de los despegues. Por eso crearon un software que detectara que el aparato iba a entrar en pérdida y obligara automáticamente a bajar el morro del avión. Obviamente acudieron al sistema de compensación para hacerlo. ¿Eso se solucionaba con el MCAS? Sí, eso hacía que el MAX se pilotara como cualquier otro 737. El MCAS se diseñó para casos muy poco probables. ¡Nos caemos! No pasa nada. ¿Les informaron para actuar ante eso? No, no específicamente. ¡Sube! 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 ¿Pudo la solución de alta tecnología de Boeing a un problema de diseño haber puesto en riesgo la vida de miles de pasajeros de todo el mundo? Para eliminar la necesidad de una costosa formación para los pilotos, Boeing tuvo que convencer a las autoridades de que el MAX 8 se pilotaba igual que todos los 737 anteriores. Diferentes características de pilotaje requerirían automáticamente tiempo en el simulador y formación adicional. Boeing aseguró que como el MCAS funcionaba automáticamente sin necesidad de ninguna intervención humana, no afectaba al manejo del avión. No pone nada del MCAS. Boeing nunca incluyó ninguna mención al MCAS en los manuales de control de vuelo. Aseguró que como la tripulación no podía controlar ese sistema, no había que incluirlo. Es como si ese sistema no existiera. Boeing pensó que era un sistema automático con fines de seguridad y que no tenía nada que ver con las operaciones de los pilotos. Según Boeing, el software del MCAS debería mover automáticamente el estabilizador del aparato para bajar el morro si comenzaba a elevarse bajo circunstancias muy específicas. Solo se activa cuando se cumplen estas 3 condiciones. Boeing explica que el MCAS solo se activa cuando siente que el ángulo de ataque es excesivo. Cuando el piloto automático está apagado y cuando los flaps están retraídos.
Es una combinación de eventos muy poco habitual. Los pilotos profesionales no suelen hacer que su avión entre en pérdida, por lo que se pensaba que la posibilidad de que se activara el MCAS era muy escasa. Estos son los datos de ambos vuelos. Trágicamente, los datos muestran que por culpa del inadecuado mantenimiento de los sensores del ángulo de ataque, el vuelo 610 acabó cumpliendo las 3 condiciones. Esa serie de problemas ocurrió cuando se reemplazó el sensor del ángulo de ataque izquierdo en Bali. Los investigadores analizan los datos más a fondo y descubren que el sistema MCAS no tenía doble seguridad. El MCAS instalado en ese avión dependía de solo un sensor. El MCAS solo recibía información de un sensor del ángulo de ataque, no de los dos. La mayoría de los sistemas de protección están diseñados con redundancias. Tus instrumentos están bien, toma el control. Así no se acaba en tragedia por un solo fallo. Flaps retraídos. Lo que no hizo correctamente Boeing fue valorar el resto de fallos que ese solo componente podía tener. El sensor del ángulo de ataque defectuoso mostró erróneamente que el avión estaba elevando peligrosamente su morro. El piloto automático estuvo desactivado todo el vuelo. Y aquí, de repente, retraen los flaps, igual que en el vuelo anterior. Ahí es cuando el MCAS se activa y comienza a empujar el morro hacia abajo. Hasta ese instante, la tripulación solo tenía un pequeño problema con sus instrumentos. Pero al retraer los flaps, los pilotos generan, sin saberlo, un problema mucho mayor. Asumimos que los pilotos sabrían cómo actuar. Boeing supuso que los pilotos responderían ante las órdenes no controladas del MCAS, desactivando el sistema de compensación automática. Boeing asumió que los pilotos reconocerían al instante la activación del MCAS y lo solucionarían en 3 segundos. Los investigadores examinan los datos del anterior vuelo del Lion Air para ver cómo reaccionó esa tripulación ante la activación del MCAS. La primera acción del MCAS en el vuelo 43 fue aquí. El comandante desplaza hacia atrás su columna de control y compensa el aparato de forma manual. Después lucha contra el MCAS durante 3 minutos y 40 segundos antes de desactivarlo. Creo que la suposición de que reconocerían el problema y lo solucionarían en 3 segundos era algo demasiado optimista, incluso irrealista. Lion 610, no tengo una altitud fiable, los instrumentos se contradicen. Al contrario que la tripulación anterior, los pilotos del vuelo 610 lucharon contra ese problema durante más de 10 minutos. ¡Sube! 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 Sin llegar a relacionarlo con un estabilizador incontrolado. Los investigadores necesitan comprender por qué 2 tripulaciones que se enfrentaron al mismo problema reaccionaron de forma tan diferente. Los investigadores intentan comprender por qué los pilotos del vuelo 610 de Lion Air perdieron el control de su avión. Tras casi 3 meses de búsqueda por el suelo oceánico, por fin logran recuperar y analizar la grabadora de voz de la cabina de mando. La grabadora de voz fue clave en nuestra investigación. Junto al registrador de datos de vuelo, la grabadora podía revelar todo el misterio del caso. Lion 610, despejado para despegue. Los investigadores esperan que la grabación ayude a explicar por qué la tripulación del vuelo 610 no pudo identificar el problema ni tomar las medidas pertinentes para solucionarlo. Rotación. Configuración de despegue. Sí, ¿pero qué? El defectuoso sensor del ángulo de ataque activa una serie de alarmas en cuanto el avión se eleva en el aire. Los datos no encajan. ¿Qué pasa? ¿Deberíamos volver a Yakarta? Sube el tren.
Tras el despegue, el sistema MCAS se activó y el avión comenzó a bajar el morro. El comandante se da cuenta de que el estabilizador del avión está compensando de forma automática el morro del aparato bajándolo, y hace lo que Boeing asumió que haría. Mueve hacia atrás la columna de control y compensa manualmente la aeronave para contrarrestar las acciones automáticas. Vale. Boeing tenía razón. Pero el comandante nunca mencionó el problema de compensación. Su copiloto y él se centran solamente en los datos erróneos sobre la velocidad y la altura. ¿Dónde está la velocidad? No pone velocidad poco fiable. Está ahí. Vale. Ahí fue donde notamos una diferencia notable entre el vuelo 43 y el 610. El copiloto tarda casi 2 minutos en encontrar la lista de verificación para cuando no coincide la velocidad. Creo que el copiloto tenía demasiadas cosas que hacer y una de las consecuencias que tiene para los seres humanos esa saturación es limitar nuestras habilidades de comunicación. No escuchamos bien y no verbalizamos como deberíamos. Flaps a 4 grados y 75%. Eso es. Cuando el sistema de compensación automática empuja el morro hacia abajo, la gran rueda hace un ruido característico. Cuando gira la rueda de compensación, suena como si fuera un tren de mercancías. Es algo que se escucha bastante bien. Datos fiables. Altitud, N1, velocidad de avance. Comprobado. Siguen sin escucharlo. Eso no está bien. No se dieron cuenta de que cada vez que ellos elevaban la parte delantera del avión, el sistema MCAS la bajaba. 34 veces. El comandante intenta elevar el morro 34 veces y no se pregunta por qué no lo consigue. No reconoció el problema, ni tomó las acciones correctivas que Boeing predijo. En este caso particular, Boeing presupuso aspectos sobre diseño, experiencia de los pilotos y formación que no se sostenían. Controla el avión, un momento. Tengo el control. Los investigadores escuchan otra diferencia crucial entre el vuelo 610 y el anterior. ¿Ya está? ¿Solo le pide que asuma el control? ¿No le dice que ha intentado compensar el avión más de 30 veces? El comandante se sentía muy frustrado con el copiloto. Vaya, está muy... Estoy seguro de que no quería pasarle el control al copiloto, pero sentía que debía hacerlo para descubrir qué decía la lista de verificación. Sin embargo, como no se menciona el MCAS en el manual, no hay ninguna lista de verificación que la tripulación pueda seguir. ¡Nos caemos! Vale. Como el comandante no le avisa de la necesidad de elevar repetidamente el morro del avión, el copiloto pronto se siente sobrepasado. Desgraciadamente, el copiloto estaba desbordado y cuando el sistema bajó automáticamente la parte delantera del avión, él no actuó con la fuerza necesaria. En el vuelo 610, los pilotos no desactivaron el sistema de compensación automática, por lo que el MCAS no paraba de bajar el morro del avión. Un minuto después de asumir el control, el copiloto observa impotente cómo su avión se desploma sobre el mar de Java. ¡Sube! 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 Los investigadores del KNKT descubren que lo que Boeing había supuesto, que los pilotos reconocerían el problema y solucionarían la compensación no controlada en el MAX 8, fue un error fatal. No actuaron como Boeing pensaba que actuarían. Aquí está. Sin necesidad de fuerza o habilidades excepcionales. Pronto descubren por qué lo que Boeing había supuesto sobre la reacción de los pilotos tuvo consecuencias tan nefastas. Para certificar el MAX 8, Boeing aseguró a la FAA que una tripulación de vuelo normal podría desactivar el sistema MCAS. ¿Era una tripulación normal? El comandante aprobó todos sus exámenes. Parece un piloto competente.
Este hombre ya es otra historia. Los investigadores se sorprenden con el historial del copiloto. El copiloto del vuelo 610 de Lion Air tuvo varios problemas en su formación. Le costaba mantener el avión elevado y comprender sus complejidades. Sus habilidades manuales de pilotaje no eran buenas, por lo que necesitaba formación adicional. ¡Nos caemos! No pasa nada. El vuelo 610 demostró que Boeing se equivocaba sobre cómo reaccionarían los pilotos ante un fallo del MCAS. ¡Sube! 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 Nunca llegaron a saber qué pasaba. Y después el comandante le dio el control a alguien cuyas habilidades manuales de pilotaje no eran especialmente buenas. Como resultado del accidente, Boeing publicó unas nuevas directrices para los pilotos del MAX 8 informándoles sobre el MCAS y detallando el procedimiento a seguir en caso de que activara una bajada no controlada del morro del avión. El comunicado aconseja a los pilotos aplicar una compensación manual y desactivar el sistema de compensación automática del estabilizador. Fue un refuerzo a los pilotos que decía: hay un sistema en el avión que puede mover el compensador. Si lo hace, actuad como si fuera un estabilizador incontrolado. Enciende la televisión. Noticia de última hora. Un avión de Ethiopian Airlines se ha estrellado poco después de despegar de Addis Abeba. La creencia de que el comunicado de Boeing evitaría otro accidente similar se desvaneció 4 meses después, cuando se estrelló otro MAX 8. Los datos de seguimiento del vuelo muestran que la altitud del vuelo 302 de Ethiopian Airlines fluctuó durante todo el vuelo. Enseguida se comienza a especular que el culpable una vez más es el sistema MCAS de Boeing. En ambos accidentes se activó el MCAS, provocando que el morro del avión bajara repetidamente. Y en ambos casos, las tripulaciones dejaron que la velocidad aumentara mucho más de lo que debería. Con esos dos aspectos combinados es imposible controlar el avión. Esta vez, los pilotos sabían que existía el MCAS y qué debían hacer si se activaba. Aún así, no lograron controlar el aparato. Boeing se dio cuenta de que si esa tripulación no pudo controlarlo, otras tampoco podrían. A pesar de la garantía de la FAA de que el MAX 8 es aeronavegable, organizaciones de todo el mundo dejan en tierra su flota de MAX 8 hasta que se solucione el problema con el MCAS. Lo que más nos preocupaba es que todos los Boeing 737 MAX 8 que sobrevolaban los cielos de todo el mundo pudieran acabar también en tragedia. La FAA finalmente hace lo mismo. Una investigación del Congreso estadounidense determina que Boeing realizó suposiciones técnicas incorrectas y cometió errores de juicio que provocaron los accidentes. Boeing insiste en que aprendió de esos incidentes y está dispuesto a que el MAX 8 vuelva a ser un avión seguro y fiable. Boeing se ha comprometido a hacer que los pilotos les sea más fácil desactivar el sistema MCAS. Una vez que lo desactiven, el sistema no volverá a actuar de nuevo. Y están desarrollando un programa de formación para familiarizar a los pilotos con el MCAS. La historia del 737 MAX cambiará para siempre cómo se certifican los aviones y supondrá un hito decisivo en la historia de la aviación. Se volvió a permitir el servicio comercial del 737 MAX a partir de diciembre de 2020.